Sí, se ve perfecto, Pablo. Buenísimo. Bueno, arrancamos. Bueno, obviamente, como el título dice, vamos a hablar del paciente que tiene una derivación del SR. Básicamente primero voy a dar una introducción de lo que es la hidrocefalia, los tratamientos que hay, y voy a hablar un poquito de las válvulas, y después sí ya hablar un poco de las complicaciones más frecuentes, que es lo que nosotros vemos, tanto miren, acá hay seguro. Ahí está. que están en el postquirúrgico inmediato, como cuando pueden llegar a la guardia, ¿sí? Básicamente esos serían los objetivos de la clase, ¿sí? Hidrocefalia, básicamente, una definición básica, es un desbalance entre una producción y absorción del SR. Básicamente eso lleva a la acumulación de líquido en las cavidades craneales, más que nada en los ventrículos, y eso va a provocar una hipertensión endocraniana, un síndrome de hipertensión endocraniana. Es un proceso que es progresivo y que, si no se trata debidamente, o sea, conlleva a la muerte. Obviamente hay que hacer ciertas distinciones, obviamente con los pacientes que tienen una dilatación ventricular no progresiva o que se pueden ver en otros tipos de pacientes. El sistema ventricular, cuando hablamos de ventrículos, hablamos de las cavidades ventriculares que están dentro del cerebro, o sea, tenemos los dos ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, ¿sí? Obviamente el LCR es un ultrafiltrado de plasma, se produce en los plexos coroideos, como verán en el diagrama acá de la derecha, y ahí va la circulación, va de los plexos laterales al tercer ventrículo por los agujeros de Monro, y del tercer ventrículo al cuarto ventrículo por acueducto de Cilio. Y luego, a través de los agujeros de Luschke y Magenti, va a los espacios supranucleados y se reabsorbe en la convexidad en las donaciones de Pachón. Cuando hablamos de hidrocefalia, hay muchas maneras de clasificarlas, se pueden clasificar por etiologías, sino dependiendo de dónde está el problema. Pueden ser o comunicantes o no comunicantes. Comunicantes decimos cuando tienen una alteración en la reabsorción, que es lo más frecuente, o sea que sean las hidrocefalias poshemorrágica o postinfecciosa, y también se puede dar por la hipertensión venosa. Acuérdense que la reabsorción del ESR es por diferencia de presión, justamente en la convexidad, que sería el lugar de menor presión. Y después también las no comunicantes, que son cuando tenemos alguna alteración. Acá tenemos una imagen de frente de los ventrículos, pueden ser en los agujeros de Monro, en 1 o en 2, y en el acueducto de Cilio, sino también puede ser a este nivel, que es en los agujeros de Luschke y Magenti. Y a veces pueden ser componentes de ambas dos, lo más frecuente que sea mixta, o sea, tenemos el mielomeningocele, que puede tener una alteración a este nivel, o sea, por el Chiari tipo 2 que ya vienen, o también por el tema de cuando están en la panza, el líquido amniótico genera unas alteraciones que impiden la reabsorción. Básicamente para el tratamiento de hidrocefalia siempre tenemos dos tipos de tratamiento muy básicos. Uno es la derivación y otro es la tercera ventriculotomía, que obviamente solo se puede dar en las que son no comunicantes. Igual no vamos a hablar de esto, sino vamos a hablar obviamente de las válvulas. Esto es una foto de una válvula, de los tres componentes que tiene una válvula. Eso es muy importante aclararse. Tienen tres componentes: el catéter ventricular, el catéter distal, y interpuesto entre ambos está justamente la válvula. Hay muchos tipos de marcas, muchos tipos de formas. O sea, lo que nosotros usamos en el servicio es esta que estoy mostrando ahora, que es Medtronic, es una Q-Shun, es el tipo de válvula que es, y la marca es Medtronic. Es básicamente la que nosotros usamos acá. Acá tengo una foto mucho más agrandada, la imagen. Tenemos el sistema valvular en sí, que es esta porción, el reservorio, que esto es lo que nosotros podemos, la semiología valvular, o sea, pulsar, o también, bueno, en el caso de que tenga una toma de muestra de líquido, podemos punzar esta región, y esta es una precámara. Básicamente esto es una válvula.
generalmente cuando hablamos de válvulas, sí o sí tenemos que hablar de la presión a la que las válvulas van a drenar. Generalmente nosotros usamos las válvulas de presión media, que vemos que tiene una presión de apertura más o menos de 85 milímetros de agua, ¿sí? Básicamente la presión craneana varía en esos rangos, entre 10 a 20 centímetros de agua. Y bueno, estos tipos de válvulas que nosotros usamos obviamente son válvulas que funcionan por diferencia de presión, o sea, mantienen una diferencia de presión estable, a costa de aumentar cada vez más el flujo. Obviamente hay varias válvulas que, o sea, de alta presión o de baja presión, pero bueno, lo que nosotros usamos son las de media presión. Y justamente esto es importante, traigo a colación esto, cuando no tenemos un paciente con un drenaje ventricular, la altura a la que está el drenaje es muy importante, es lo que nosotros siempre insistimos, justamente porque después, a la hora de colocar la válvula, nosotros tenemos que colocar una válvula que drene a esa presión en la que estuvo drenando el drenaje, o sea, a la altura que estuvo. Bueno, y esto es un poquito también para ver cómo funcionan las válvulas. O sea, las válvulas funcionan básicamente por drenaje, por diferencia de presión. O sea, sensan una presión en la cavidad ventricular y van a sensar una determinada presión en la cavidad abdominal. Y esa diferencia de presión va a hacer que drenen. Obviamente, cuando el paciente está en posición de pie, la cadena, la columna de agua va a generar un mayor aumento de esa diferencia de presión y va a drenar más. Justamente por eso este es el principal motivo en el cual nosotros cuando colocamos una válvula, hasta que el chico o el paciente normalice las presiones, decimos que las primeras 24 o 48 horas se quede en una posición de cúbito dorsal estricto para poder evitar este sobredrenaje, que tiene un nombre, se llama mecanismo sifón, sería, o shipping. Y básicamente para eso, eventualmente surgieron estas válvulas, que son con el mecanismo delta, que es esta porción que está extra a la válvula, muchas vienen ya con el mecanismo incorporado, justamente para cuando sensan presiones negativas, aumenta la resistencia y con eso aumenta la presión de apertura de la válvula. Bueno, estos son muchos tipos de válvulas, o sea, para que tengan una idea que hay muchos tipos de válvulas, están las válvulas neonatales, estas son las válvulas las comunes con el mecanismo delta, o sea, estas son las típicas válvulas delta, y estas son las válvulas regulares externas que a partir de, con un dispositivo externo podemos regular la presión de apertura de la válvula, y también tienen un mecanismo delta. Básicamente son muchas válvulas, ustedes verán marquitas negras porque esas justamente son las que se ven en las placas, o sea, la válvula no se ve en la placa, solo se ven estas marquitas, y con eso nosotros nos podemos dar una idea de qué tipo de válvulas nos estamos enfrentando a la vez que cuando recibimos un paciente. Bueno, y bueno, ahora básicamente rápidamente repasamos la cirugía de la colocación de la válvula, justamente esto también es importante con lo que va a seguir después, así no hablamos sobre nada. Este es un paciente, la posición es del cúbito dorsal, la cabeza lateralizada al lado contralateral donde se va a colocar la válvula. Vamos a hacer dos incisiones, una abdominal y una cefálica. Una vez que el paciente obviamente se colocan los antisépticos y se colocan los campos estériles, se procede a poner el Steri-Drake para el contacto del cirujano con la piel. O sea, nosotros cuando colocamos una válvula, el contacto que tenemos que tener con la piel es el mínimo. Bueno, obviamente el primer tiempo cefálico, se abre la incisión cefálica, una vez que se rebate el colgajo, se hace un pequeño agujero de trépano, muy pequeño, y vemos por detrás la dura madre. Después vamos al abdomen, hacemos la incisión abdominal, abrimos la aponeurosis, y lo que sigue es pasar el pasador. Acá vemos una foto de un pasador, es un dispositivo que es hueco en su interior, que tiene una guía en su interior. Nosotros atravesamos desde la incisión abdominal hasta la incisión cefálica,
y luego a través de esta guía progresamos el catéter distal. La fotito siguiente, ahí vemos cómo estamos progresando el catéter y se retira obviamente el dispositivo del pasador. Una vez que retiramos, nos queda tunelizado el catéter distal. Acá vemos la porción que va a la panza, al peritoneo, y acá la porción se conecta con la válvula. Una vez que hacemos eso, el siguiente paso es colocar el catéter ventricular. Básicamente en este diagrama, en este esquema que tenemos del lado derecho, vemos los puntos craniométricos que nosotros tomamos y los cuales nos vamos a ayudar para poder colocar el catéter. Piensen que esto es solamente por craniometría y que nos fijamos en la imagen del paciente previo, por eso siempre necesitamos una imagen previa al paciente, porque claramente solo lo ponemos por craniometría. O sea, uno planifica el agujero, si bien hay agujeros, este es el de Fraser, este es el de Kocher, que son típicos agujeros para el acceso a las cavidades ventriculares. A veces uno, dependiendo de los ventrículos del paciente, puede ser 1 centímetro más lateral o 1 centímetro más cefálico superior. Y eso obviamente lo ponemos por craniometría. Obviamente en el momento de poner el catéter, fijamos que venga líquido del catéter y entonces ahí nos aseguramos que estamos en cavidad, pero realmente no sabemos a dónde estamos colocando el catéter. Una vez que colocamos el catéter, conectamos a lo que es el sistema distal, a la válvula, y luego de eso también chequeamos que venga líquido por la punta del catéter distal, o sea, que habíamos dejado reparado previamente. Una vez que hacemos esto, fijamos la válvula al periósteo, eso es para que después no se mueva y quede en el lugar donde la colocamos. Y por el último paso, obviamente, abrimos el peritoneo y colocamos el catéter. Eso básicamente son los pasos de la cirugía. Es una cirugía que tiene que ser corta, reglada, y que hay que en menor tiempo posible manipulación de los componentes de la válvula. Bueno, cuando hablamos una vez que ya repasamos básicamente cómo funcionan las válvulas, cómo se coloca una válvula, ahora vamos a hablar bien de lo que son las complicaciones. Hay muchas complicaciones en la válvula. Básicamente lo más frecuente es que se obstruya el componente proximal. Tenemos complicaciones infecciosas, complicaciones mecánicas, complicaciones funcionales, y obviamente las complicaciones en donde está el sitio de drenaje, o sea, pueden ser atriales o intraabdominales en el caso de nosotros, que es donde más frecuentemente colocamos las válvulas. Pero bueno, para hacerlo más dinámico, la idea era dividir las complicaciones en tempranas, que pueden suceder en las primeras 24 hasta 48 horas posterior, o sea, posoperatorias. Básicamente en el posoperatorio inmediato. ¿Qué vamos a ver en el posoperatorio inmediato? Obviamente que el catéter haya quedado en una cavidad inadecuada, y no esté drenando, o esté drenando en una cavidad, o sea, por ejemplo, en el preperitoneo. Que pueda tener una desconexión o algún mal posicionamiento de algún componente de la válvula, que pueda llegar a haber una hemorragia intracraniana. Normalmente cuando progresamos el catéter, lo hacemos a través de parénquima, y puede ser que podamos provocar una contusión, una hemorragia intraparenquimatosa. También puede haber neumoencéfalos, y también con el tema del pasador se pueden provocar justamente hematomas abdominales o torácicos o cervicales. Y obviamente muchas veces, justamente por el tema también de la hemorragia, que podemos generar contusiones, pueden haber convulsiones en el postoperatorio inmediato. Bueno, estas son un par de imágenes de lo que le hablaba recién. O sea, acá tenemos un hematoma cervical, obviamente secundario al pasador. Acá tenemos un drenaje, una hemorragia intraventricular, o sea, secundaria también a una cirugía de revisión de sistemas, que es muy frecuente cuando sacamos un catéter proximal que está tapado de mucho tiempo y recolocamos uno nuevo, podemos ver sangre. A veces en la cirugía lo podemos ver, y muchas veces recién lo vemos en el postoperatorio inmediato. Y obviamente acá lo que tenemos es un catéter fuera de cavidad. Claramente está en la punta, vemos que está en el parénquima. Y bueno, obviamente estas son cirugías que requieren una recirugía el mismo día.
Y cuando hablamos de complicaciones tardías, sí vamos a hablar, bueno, dependiendo de la derivación, o sea, donde sea el sitio de drenaje, vamos a tener peritoneales o atriales. Lo más frecuente, obviamente, en atrios serían las trombosis atriales, que lleva a la obstrucción distal. Y como complicación, bueno, es infecciosa la pioventriculitis, y mecánicas hay muchas, o sea, el catéter puede migrar de la cavidad original, ya sea que se vaya de las cavidades ventriculares o que migre hacia otra zona si está en el peritoneo. También, obviamente, la obstrucción, que es más frecuente, o puede también una desconexión o ruptura del catéter, o la exposición de algún componente de la válvula. Y funcionales, como les decía, el sobredrenaje, y también secundario al sobredrenaje puede haber higromas o hematomas subdurales. Bueno, esto como lo más frecuente. Acá vemos un par de ejemplos de esto. Acá tenemos un paciente con, se erosionó, o sea que el catéter llevó a la erosión de la piel y se expuso. Obviamente este paciente hay que intervenirlo quirúrgicamente, y el mayor riesgo de esto es que el paciente tenga una infección asociada al sistema. Acá vemos una imagen también de un pseudoquista abdominal, secundaria también una infección del sistema. Y acá vemos una radiografía del sistema, una radiografía de perfil del cráneo, donde vemos la desconexión a partir de la válvula. Y bueno, esto es sí algo que vemos más frecuentemente en las internaciones. Son pacientes crónicamente enfermos que tienen internaciones prolongadas, son muy complejos, o son pacientes secundarios a lesiones tumorales que están haciendo quimioterapia, que pueden estar desnutridos, que básicamente a veces en el punto de apoyo lleva a la escara, justamente donde está la válvula, y eso lleva a la exposición de la válvula. Y esto es algo que no es muy frecuente, pero hemos tenido un par de pacientes donde vemos que el catéter erosiona la víscera hueca y se extruye por el ano. Muchas veces estos pacientes con una cirugía se esteriliza el sistema, se comprueba que no está infectado y se vuelve a colocar, y no tiene muchas complicaciones abdominales. Y estos son otros tipos de complicaciones que son más funcionales. Acá vemos a la derecha hematomas subdurales, secundarias a la colocación de la válvula. Acá vemos un higroma subdural, o sea, una colección de líquido en el espacio subdural, también un problema de contenido continente. Y estos ya son ventrículos aislados, que muchas veces, ya sea por la patología de base del paciente, nosotros colocamos la válvula en la cavidad ventricular y luego con el tiempo otras cavidades van creciendo y se van aislando y eventualmente hacen síntomas, sintomatología de hipertensión ucraniana, y hay que tratarlos. Acá vemos un ventrículo lateral aislado, también parte del ventrículo lateral aislado, y acá vemos el famoso cuarto ventrículo aislado. Bueno, siempre que nos enfrentamos a una complicación, básicamente a nosotros, este es los pasos a seguir. O sea, lo más importante para nosotros son los antecedentes del paciente, o sea, qué cirugías previas tuvo, qué tipo de válvulas tuvo, y obviamente la etiología de la hidrocefalia y por qué la colocación del shunt. Obviamente los síntomas y síntomas asociados, y el examen físico. Después tenemos una batería de exámenes clínicos que podemos ir solicitando. Lo más frecuente es la tomografía de cerebro, ya sea tomografía o IRM, o sea una neuroimagen, y las placas del sistema. Después, obviamente, ecografías abdominales, dependiendo si sospechamos alguna patología abdominal. Y después, una vez que llegamos al diagnóstico, el tratamiento puede ser médico o quirúrgico si es necesario. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de casos clínicos cortos y sobre las complicaciones más frecuentes que nos enfrentamos día a día. Bueno, caso clínico número 1, tenemos un paciente de 16 años de edad, sexo masculino, hidrocefalia poshemorrágica con colocación de EP a los 2 meses de vida,
última cirugía de revisión a los 10 años de edad tuvo una disfunción proximal. O sea, básicamente hace 6 años que no se interviene. El motivo de consulta con una cefalea orgánica intermitente y somnolencia de 48 horas de evolución. Obviamente cuando vemos el paciente está obviamente clínicamente estable, hemodinámicamente compensado, refiere la cefalea y la madre lo nota más dormido. Cuando vemos la semiología valvular, el pulsor estaba de relleno lento. Eso quiere decir que uno cuando pulsa el reservorio que había mostrado en un principio, si espera unos segundos, se vuelve a llenar el reservorio. ¿Sí? Eso habla de que puede llegar a estar funcionando la válvula. ¿Sí? Bueno, obviamente para este tipo de casos, lo primero que pedimos siempre es la radiografía de sistema y la tomografía de cerebro, van de la mano. Una no excluye a la otra. Cuando vemos la imagen, esta es la imagen del paciente, vemos los ventrículos, el catéter obviamente en cavidad, los ventrículos levemente dilatados, son ventrículos que si uno se pone quisquilloso, bueno, tenemos una dilatación de lastas temporales, que a veces no podemos, y tenemos un tercer ventrículo levemente dilatado. Que muchas veces estos ventrículos en algunos pacientes pueden ser normales, ¿sí? Por eso siempre nosotros comparamos con la última imagen control. Esta paciente tenía una imagen control de 2 años atrás, donde vemos claramente los ventrículos laterales colapsados, se ven apenas el atrio del ventrículo lateral derecho, el tercer ventrículo totalmente colapsado, no se llega a ver, y las astas temporales, como le decía, tampoco se llegan a ver. Claramente esto es una tomografía de una disfunción, o de que el sistema no está funcionando y se está acumulando líquido en la cavidad. Cuando pedimos las placas de sistemas eran normales. Entonces, este tipo de disfunción lo que llamamos es, básicamente cuando se opera, se ve que el catéter proximal está dilatado, o sea, es una obstrucción del catéter proximal. Acá le pongo una foto de un catéter proximal, que generalmente esto es lo que vemos en la cirugía, vemos que las fenestras, que son muy pequeñas, están todas obstruidas, y obviamente acá ya vemos a veces la punta del catéter con plexo coroideo. Bueno, la obstrucción es lo más frecuente que vamos a ver de las complicaciones, es básicamente el 50% de las complicaciones. Lo más frecuente, como le decía yo, es la obstrucción a nivel proximal, o sea, el catéter ventricular. Y el cuadro clínico, la triada clínica, que es lo que más se ve, es la cefalea, los vómitos y la somnolencia. Obviamente lo más importante, y lo que se encuentra en todas las revisiones de los chicos que consultan con obstrucciones, es la somnolencia. Obviamente en pacientes que tienen, en lactantes, que no tienen un cráneo rígido, vamos a encontrar con otra sintomatología que muchas veces es la fontanela anterior llena, pueden consultar por un aumento del perímetro cefálico, también por una irritabilidad, o por, ya si lo consultan en el debido tiempo, ya con pérdida de pautas madurativas. Y obviamente siempre cuando uno busca la semiología valvular, que eso, como le decía yo, depende del tipo de válvula que tengamos, generalmente las que nosotros usamos, que son las Pudens, tienen reservorio, porque hay otras que no la tienen, vamos a ver el pulsor valvular colapsado. Que si está colapsado con toda esta clínica nos habla de obstrucción, pero si está permeable no nos dice nada. O sea, así que no tiene mucho rédito, obviamente, la semiología valvular. Y siempre, obviamente, el tratamiento es quirúrgico, o sea, porque es algo puramente mecánico. Bueno, este es un artículo muy lindo que ven en seguimiento todos los pacientes que iban consultando con sospecha de disfunción. Básicamente la mayoría tenía somnolencia. Y es el síntoma que mayormente nos habla de obstrucción. Obviamente la cefalea es el síntoma por el cual la mayoría consulta, pero ya cuando vienen ya con una tendencia al sueño, ya ahí nos habla que seguramente esté obstruida la válvula. Bueno, eso de ese caso clínico, seguimos progresando. Caso clínico número 2, paciente de 15 años, sexo masculino.
es un paciente de gastrosistoma pilocítico de fosa posterior, resecado a los 2 años de vida e hidrocefalia con derivación ventriculoperitoneal. No refiere cirugía de revisión de sistemas, es un paciente que se resecó el tumor, se colocó la válvula y anduvo bien, o sea, tuvo una buena evolución. Consulta por presentar. Cefaleas intermitentes y mareos de aproximadamente 2 semanas de evolución. Obviamente cuando lo vamos a revisar, el paciente está clínicamente estable, hemodinámicamente compensado, respondía a ADN simple, y cuando vemos la semiología ocular, el suelo ocular estaba elástico. Y el paciente, como es un paciente que ya había perdido el seguimiento, la mamá no encontraba los estudios previos en la casa, así que les trajo sin nada, o sea, no teníamos estudios previos. Cuando le hacemos las imágenes, obviamente, siempre las placas de sistema y la tomografía de cerebro, vemos sistema ventricular, unos ventrículos muy chicos, donde básicamente no observamos dilatación del sistema ventricular, y vemos que tienen espacios subarrediados presentes. Pero cuando le hacemos la placa de sistema vemos el catéter cortado a nivel cervical. Bueno, obviamente ese paciente se tuvo que operar. Las complicaciones mecánicas también es muy frecuente, o sea, básicamente el 15% de las complicaciones totales. Acá dejé una foto de un catéter que cómo se ve, vemos como el catéter está todo fibrosado, y está muy agarrado, generalmente a veces es muy difícil sacarlo, y justamente esta fibrosis que se lleva en el tiempo lleva a que cuando el paciente crezca, se rompa. Lo más frecuente obviamente que sea a nivel cervical, que sea a los 8 o 10 años de la colocación de la válvula. Que sea lo más frecuente no quiere decir que siempre suceda, o sea, vemos pacientes que a veces esto no pasa. Así que bueno, la idea es siempre ir controlándolos y saber. Y el cuadro clínico presente, o sea, pueden venir con síntomas francos de hipertensión endocraniana, como el caso previo, o también a veces pueden tener un colágeno infiltrado a nivel de la fractura, o sea, en esta zona donde se fractura el catéter, a veces pueden ya tener una fístula contenida del SR. Pero lo más frecuente es que vengan, como este caso, que tengan unas cefaleas intermitentes leves, que el paciente puede seguir su vida diaria, pero que eventualmente van a ir progresando. Y obviamente el tratamiento de la cirugía de revisión del sistema. Cuando hablamos de cirugía de revisión del sistema, básicamente también el caso previo fue muy similar, o sea, lo que hacemos es, abrimos la herida cefálica, que es donde conectamos, como mostré en la cirugía previa, donde conectamos el catéter ventricular con la válvula, o sea, y lo que hacemos es fijarnos qué sistema, qué no funciona. O sea, lo que primero hacemos es desconectar el catéter ventricular de la válvula. Si ahí ya no viene líquido del catéter ventricular, ya sabemos que ese catéter no está funcionando. Si viene líquido, lo que hacemos es una manometría distal. Obviamente, cuando hacemos la manometría distal, ahí vemos si el líquido progresa y drena bien hacia la cavidad peritoneal o hacia la cavidad atrial, dependiendo del sistema. Y obviamente, cuando ya hacemos todo esto, ahí recambiamos el componente. Muchas veces, en el caso este, que ya sabíamos que estaba desconectado, obviamente ya sabíamos que la manometría distal iba a estar mal, pero muchas veces lo que falla es la válvula. Entonces ahí solo cambiamos la válvula. Siempre se cambia solo lo que no funciona. No es que le colocamos una nueva válvula. Bueno, vamos al caso clínico que sigue. Paciente de 10 años de edad, sexo masculino. Hidrocefalia poshemorragia con derivación del círculo peritoneal. Última cirugía de revisión hace 3 semanas. Consulta por fiebre persistente y dolor abdominal de 48 horas de evolución. Obviamente el paciente hemodinámicamente estable, clínicamente compensado con una leve tendencia al sueño y el pulso ocular elástico. Cuando hacemos los laboratorios, obviamente paciente con antecedente de la cirugía previa y la fiebre, había que descartar infección asociada al sistema de derivación. Sacamos un laboratorio, tienen los blancos aumentados,
se hace una punción del reservorio para obtener muestra de LCR, el citoquímico patológico. Realmente el cultivo va a venir positivo para un Staphylo aureus meticilino resistente. Cuando hacemos los estudios son todos la tomografía sin cambios respecto a la última control, que se había hecho postquirúrgica, y la placa de esquema conectada. Cuando hacemos la ecografía abdominal, justamente por el antecedente del abdominal, vemos una colección retrovesical con el catéter excéntrico. Estos son los estudios del paciente. Acá vemos la tomografía de cerebro, que básicamente no vemos dilatación ventricular, o sea, tiene esta cavidad porencefálica secundaria a su enfermedad de base, que era hidrocefalia poshemorrágica, y acá vemos la colección retrovesical que se observaba ya en la ecografía. Obviamente a este paciente hay que extraerle todo el sistema y colocarle un drenaje. Y que cumpla el tratamiento antibiótico y volverle a colocar la válvula. O sea, estamos hablando de por lo menos 14 días de internación dependiendo el germen. Entonces, cuando hablamos de infección del sistema, básicamente de las complicaciones de un 3 al 15%, lo más frecuente es que sean por bacterias de la piel, o sea, que sean Staphylococcus negativo o Staphylo aureus, y también pueden en menor medida ser Bacillus gram negativo, generalmente en los pacientes que están crónicamente internados. Lo más frecuente obviamente es que al momento de la colocación de la derivación se contamine la derivación y luego formen la formación de biofilm. Justamente por eso hay que retirar el catéter. Esto es lo más importante, la colocación de derivaciones, como yo le decía, que uno cuando pone una válvula o coloca una válvula, tiene que en el menor tiempo posible maniobrar la prótesis y colocarla lo más rápido y que la prótesis no tenga contacto con la piel. Esos son todos los cuidados que tenemos que tener a la hora de poner una derivación, justamente para evitar esto. Los síntomas, lo más frecuente es la fiebre, también pueden tener síntomas de disfunción, o sea, que vengan con cefalea o tendencia al sueño. Muchas veces hay una asociación entre fiebre y convulsiones asociada a la infección de la derivación, y también ya, obviamente, si tienen fístula del LCR o si se exponen a un componente. Y lo más importante, el antecedente de la cirugía previa. ¿Por qué lo más importante de la cirugía previa? Porque el mayor porcentaje se encuentra en los primeros 6 meses postquirúrgicos. Eso es lo que la mayoría de nosotros, de nuestro servicio y los reviews que hay o las publicaciones, todos hablan que en los primeros 6 meses postquirúrgicos es la mayor tasa de porcentaje donde se encuentra la infección. Y obviamente, justamente como estos gérmenes forman biofilm y se adhieren a la prótesis, la única manera es extraer todo el sistema, colocar un drenaje que complete el tratamiento antibiótico y luego la colocación de la válvula. Estos son varios ejemplos de lo que yo decía. O sea, lo más frecuente es que fiebre o síntomas de infección con un paciente con una cirugía de derivación antes de los 6 meses, hay que sospechar y hay que descartar una infección del sistema, y que muchas veces, obviamente, si ya ha pasado ese tiempo, es muy raro que esté la infección asociada al sistema. Bueno, como le decía, básicamente la mejor forma de tratar una infección es prevenirla. Y básicamente a partir de eso surgieron varios protocolos. Este es uno de ellos, es el último, del 2014. O sea, paso por paso, la idea es seguir, esa doble guante, que tengan el Steady Drape con el famoso IOAM, y obviamente lo que agrega a este último protocolo es los catéteres con antibióticos. En ese momento había varios reviews o varios casos controles donde se veía que a partir de la colocación de estos catéteres que están impregnados en antibióticos, o sea, están impregnados con clinda y gentamicina, los pacientes esos
tenían menos tasa de infección. Después, a partir de 2019, se publica esto, que es un estudio que compara con 2 años de seguimiento a los pacientes, los catéteres comunes, los catéteres de plata y los catéteres estos impregnados en antibióticos, y donde ve que tiene una menor tasa de infección, ¿sí? Con un seguimiento de 2 años, que básicamente es para ver, como decía yo, que la mayor tasa sea en los primeros 6 meses a 12 meses de colocaba la válvula. Acá le dejo una fotito, que los catéteres son similares a los demás, la diferencia es que están impregnados con antibióticos. Obviamente esto tiene un costo mucho más amplio que los catéteres comunes. Bueno. Y por último, el último caso clínico siguiente, paciente de 14 años de edad, hidrocefalia por malformación de Andy Walker, con DVP a los 2 meses de vida, no requiere revisiones en todo este tiempo, es un convulsivo habitual, tiene un retraso motor severo, la medicación habitual que toma es fenobarbital, lamotrigina y risperidona, él consulta por 2 episodios crónico-tónico generalizado de 20 minutos de duración. Obviamente cuando llega a la guardia el paciente seguía convulsionando, se realizan 2 dosis de lorazepam y una implementación posterior con fenitoína, que con eso cede el episodio. Obviamente el paciente estaba en regular estado general, estaba taquicárdico, estaba con fiebre y con las fauces congestivas, y obviamente cuando se la valera estaba posictal. Y obviamente con la cirugía a veces de los 2 meses de vida, ya el pulsor a veces es muy difícil evaluar. Obviamente como el paciente viene en el contexto de la pandemia, obviamente sospecha de COVID, y en ese momento también se le realizan estudios de una TCS, una resonancia de sistema, y se decide su internación. Esta es la tomografía del cerebro, que es una tomografía similar a la que tenía previa al control. Vemos el catéter en cavidad, los ventrículos totalmente colapsados, y el quiste de la fosa posterior, similar a las imágenes previas, obviamente tenía antecedente de Andy Walker. Obviamente con esto descartamos disfunción de sistema, que era lo que se buscaba. Otro caso clínico, también muy similar, un paciente de 10 años de edad, hidrocefalia congénita con derivación ventrículo-peritoneal, no requiere revisión del sistema, y es un paciente que tiene una epilepsia con tratamiento de fenitoína. La última crisis estuvo hace 2 años. Consulta con un episodio convulsivo, crónico-tónico generalizado de 20 minutos de duración aproximadamente, con restitución admitida. Obviamente el paciente, cuando se lo examina en la guardia, al examen físico, se lo ve en buen estado general, reactivo, conectado, sin clínica hipertensión craneana, sin signos de foco motor ni ciclomeningio. Paciente en buen estado general, y el cursor orbital estaba elástico. Obviamente a este paciente también se le piden las imágenes. Cuando vemos la imagen, vemos este paciente que tiene catéter en cavidad y los ventrículos totalmente colapsados. Bueno, siempre que hablamos con convulsión y Jung, es una sesión muy frecuente. Básicamente acá puse 2 imágenes, una paciente en un postoperatorio inmediato, donde vemos esas colecciones por donde pasan los catéteres, y otra imagen de un paciente también un control, donde vemos que tienen alteración. O sea, los pacientes generalmente, sea por la hidrocefalia o por la enfermedad de base, tienen un sistema nervioso ya dañado. O sea, vemos este paciente que tiene una disgenesia de cuerpo calloso, una cavidad porencefálica, que son cosas que hablan de un cerebro que está dañado. ¿Sí? Eso es una prevalencia frecuente, una alta prevalencia. Obviamente, en este caso tenemos que sacar a los pacientes que tienen derivaciones y tumores, porque obviamente pueden convulsionar por los tumores. Estamos hablando solamente de hidrocefalia que no son secundaria a patología tumoral. Y lo más frecuente se ve en la hidrocefalia posinfecciosa o poshemorrágica. Son lo más frecuente. A veces las convulsiones post-Joule pueden ser convulsiones parciales, lo que más vemos, y también lo que más vemos nosotros en nuestro servicio.
Y esto es muy importante como síntoma aislado de disfunción del sistema, o sea, que el sistema no funcione, es muy baja la incidencia. Que un paciente consulte por una convulsión y sea una disfunción es muy infrecuente. Sí, cuando básicamente lo que dicen la mayoría de los papers que están publicados, y lo que nosotros también podemos llegar a ver es cuando un paciente que antes no convulsionaba, convulsiona, o que convulsiona de una manera y llegue por otro tipo de convulsiones. Ahí en ese caso habría que estudiarlo para ver si no tiene una disfunción. Esto es otro artículo, que básicamente dice lo que yo acabo de decir, que es muy infrecuente que una convulsión sea la causa de la disfunción del sistema. ¿Sí? Y básicamente esto lo recalco porque son chicos tal vez que a lo largo de su vida ya han tenido o tienen básicamente entre 3 neuroimágenes por año, y bueno, el riesgo de la radiación, exponerlo o sea, cada vez que convulsionan a una nueva tomografía es aumentarle ese riesgo, o sea, irradiarlo cada vez más. Así que en el caso de que tenga otra causa de convulsión, o sea, que se haya, no sé, haya aumentado de peso o que no tenga controles, si tiene una causa más clara de convulsiones y el paciente está clínicamente estable, habría que pensar en esas causas antes que en una disfunción. Bueno. Y 2 palabras para hablar de convulsiones funcionales, que es algo que más que lo vemos nosotros por el seguimiento de los pacientes. Muchas veces lo que genera las convulsiones funcionales es el sobredrenaje, o sea, una evacuación excesiva del SR del sistema ventricular. La principal causa de sobredrenaje es el shaking, que es lo que yo le decía, que es el drenaje dependiente de la gravedad, o sea, por el tema del paciente cuando está en pie, por la columna de agua, va a drenar más, justamente aumenta la presión diferencial. Y obviamente hay varias, o sea, con el sobredrenaje puede ser, o que esto a veces lo podemos ver en el postquirúrgico inmediato, que se formen colecciones subdurales, ya sea porque tengan síntomas o porque lo vemos en una imagen control. También podemos ya ver en los pacientes que están internados crónicos, y más que nada en los NEO, que son unas craniosynostosis iatrogénicas, o sea, justamente porque la válvula drena demasiado líquido. Y obviamente ya otro tipo de pacientes que ya vienen con un signo de hipotensión endocraniana, que consultan frecuentemente por cefaleas, vómitos, y a la imagen vemos que los ventrículos están dilatados y la válvula está funcionando. Y obviamente ya en pacientes más crónicos se da lo que es el síndrome de ventrículos colapsados. Básicamente cuando llega un paciente con este tipo de complicaciones, obviamente amerita la internación y obviamente estudiarlos. Básicamente cuando tienen el síndrome de hipotensión endocraniana y los ventrículos colapsados, y ver qué medidas se pueden ofrecer para que pueda, muchas veces con pacientes con síndrome de hipotensión endocraniana o ventrículos colapsados no pueden llevar a una vida diaria sin dolor de cabeza. Bueno, para terminar, obviamente, con nuestras conclusiones, siempre que pensamos una disfunción, siempre tenemos que pedir tomografía de cerebro y placa de sistema. Muchas veces por la tomografía de cerebro no alcanza porque o los pacientes no traen los estudios previos o ventrículos que son normales para ellos tal vez no son. Y obviamente las placas de sistema nos pueden ayudar a diagnosticar disfunciones que no las veríamos. Como siempre, la historia previa del paciente y las medidas previas, generalmente son pacientes que los padres los conocen muy bien, y es importante también cómo ellos ven al paciente. Entonces, más que nada para pacientes que son crónicamente enfermos, que tienen un retraso neuromotivo severo, esos pacientes, muchas veces los padres a nosotros nos ayudan cuando más que nada las imágenes no son definitorias. Y si un paciente viene por cefalea leve y no encontramos otra causa y tiene
un tiempo, siempre es necesario pedir una neuroimagen. No tenemos otra manera. En el caso de que no se pueda llegar a pedir una tomografía, bueno, se puede llegar a pedir una resonancia. Nosotros en el hospital ahora estamos probando lo que llaman las resonancias de secuencia rápida, que son resonancias que duran un minuto. Y bueno, en el caso de no queramos hacer una tomografía, por lo menos una neuroimagen, a veces esas resonancias ayudan. Y son de secuencia rápida, duran un minuto, y a veces, obviamente en los chicos, se puede hacer. Y obviamente lo que había dicho, si tienen una convulsión, en ausencia de otros síntomas que nos hablen de disfunción, es muy raro que sea por una obstrucción del sistema. Y obviamente la mejor manera de prevenir una infección del sistema es una correcta aplicación del protocolo. Y cuando ya pasan de 6 meses hasta 12 meses, ya es muy raro que un paciente que consulte por fiebre con una derivación tenga asociado una infección al sistema. Bueno, obviamente acá les dejo la bibliografía. Si después las quieren chusmear, ya procedemos a las preguntas, si hay. Súper interesante los casos, Pablo, la verdad es que, y sobre todo ver cómo se pone una válvula. Yo nunca había visto, la verdad, esas imágenes, y me parece que aclara mucho, ¿no?, en la cabeza del pediatra todo este procedimiento y todo este funcionamiento. Yo te quería hacer un par de preguntas. Justo todos los casos que presentaste, o la mayoría, fueron pacientes que hacía mucho tiempo no tenían un recambio valvular. Entonces la pregunta es, ¿hay algún tiempo estipulado para cambiar una válvula? ¿Tiene indicación de cambiarse por crecimiento, por algún motivo? O si el niño anda bien y nunca tiene infección, nunca tiene nada, esa válvula lo acompaña un tiempo indeterminado. Las válvulas están diseñadas para que duren mucho tiempo, o sea, básicamente 30 años, 40 años. Lo que sí pasa, que es lo que, o sea, la obstrucción, lo que se ve es que cuando uno pone la válvula ya al minuto 0, hay un proceso inflamatorio y se genera una gliosis reactiva. Y eso lleva a que eventualmente las fenestras se tapen. A veces puede pasar y a veces no puede pasar. Eso no está muy claro. Pero no hay un tiempo estimativo. Lo que sí se ve, que es porque justamente se ve, es que en el primer año de colocada la válvula es la mayor tasa de disfunción del sistema, o sea, de obstrucción del catéter proximal. Después, ese tipo de complicación, o sea, la obstrucción va decayendo en el tiempo. Pero tiene que ver un poco con lo que yo te digo, dependiendo obviamente de la inflamación que se genera alrededor del catéter cuando uno lo coloca. Eso es lo que no está muy claro, y obviamente hay un montón de gente que como las obstrucciones, lo más frecuente que pasa, y es un problema porque, o sea, sí o sí necesitas una cirugía y le agregás comodidad al paciente. O sea, hay mucha gente que está investigando catéteres que inhiban la inflamación o el proceso inflamatorio que genera una vez colocada la válvula. Pero bueno, o sea, es todo muy, que no se sabe muy bien. Yo quiero Perfecto. decir una cosita, si puedo. Dale, Estela. Bueno, primero, muy buena presentación, Pablo, muy clara, muy instructiva, la verdad, muy buena. Yo creo que nosotros como pediatras, que somos la mayoría de los que participamos, lo que tenemos que entender es que primero pensar las disfunciones y pensar la hidrocefalia como entidad, porque la hidrocefalia aguda es un cuadro grave, pero bueno, pensar los síntomas de hidrocefalia. Pensar que una cirugía inmediata de post-hidrocefalia no resuelve siempre el problema porque hay complicaciones asociadas, y una disfunción que no se detecta a tiempo puede llevar a que el paciente se enclave con consecuencias muy desastrosas para su vida en algunos casos y para su maduración en otros. Y la otra cosa que a nosotros nos pasaba, yo trabajé muchísimos años en neurocirugía, es pensar que en Buenos Aires es sencillo, en lo que sea provincia de Buenos Aires, pero en los chicos del interior uno debería tener una red antes de que el paciente se vaya,
para saber dónde hay tomógrafo. A nosotros nos llegaron chicos enclavados porque esperaron horas para ir a una clínica de derivación y fueron y no había tomógrafo. O sea, tener un camino planteado con los pacientes que egresan de posibilidades de tomógrafo y cercanía a un centro neuroquirúrgico, porque esto que parece así fácil para nosotros acá, realmente es muy terrible para las familias del interior. Y recordarles a las mamás que cuando salgan tengan en el bolso siempre el último estudio, en lo posible, porque eso ayuda mucho. Pero creo, bueno, que estas cosas y bueno, y tener en cuenta, nosotros las escaras que nos llegan en general han transcurrido mucho tiempo, ser claro en las pautas de infección, en las escaritas, en las costritas alrededor de los catéteres, que bueno, que los papás valoren eso y que básicamente que tengan un camino hecho para llegar a un centro de neurocirugía. Creo que lo demás ya, Pablo, fue lo suficientemente claro como para que no haya mucho que agregar. Sí, la verdad que estuvo muy bien. Yo, Pablo, te quiero hacer otra pregunta. Muchas veces cuando llegan estos pacientes, que bueno, nosotros en el hospital, para los que no conocen el hospital, tenemos guardia de neurocirugía, o sea que si uno tiene la duda, la verdad es que siempre cuenta con un neurocirujano que nos ayude a diferenciar un poco de qué se trata. Pero cuando no tenemos, el tema de tocar la válvula, de pulsar el reservorio, eh, la pregunta es, uno, digamos, pulsando, no punzando, pulsando el reservorio, o sea, tocándolo, viendo cuál es la urgencia del mismo, ¿lo puede hacer un pediatra? ¿Tiene alguna complicación nosotros tocar ese reservorio o es algo que debería estar como, digamos, reservado solamente para el especialista, que es quien de última va a poder tomar una conducta con esa válvula? Lo ideal es no tocar el pulsor, justamente por lo que les decía, que tiene un valor predictivo positivo para una obstrucción muy baja. Lo ideal es hacer una imagen. Y no perder, si uno está pensando realmente que puede tener una obstrucción del sistema, es dejar en el paciente en ayuno, ya pedirle un laboratorio y pedirle la imagen. O sea, porque la semiología que nosotros podemos llegar a tener, o lo poco que podemos llegar a tener de información por la semiología valvular es muy poca. O sea, si está obstruido, o sea, si está colapsado, bueno, es muy fácil, pero muchas veces, como le digo, hay veces válvulas que no tienen reservorio, o válvulas que tienen un reservorio que son neonatales, que es muy chiquito y que ya con el paso del tiempo tampoco sirve. Así que bueno, tenemos esos problemas. Por eso, la semiología valvular no define nada, o sea, y no nos descarta nada. Mismo para nosotros, o sea, nosotros a veces lo tocamos como para ver a ver si es realmente lo que los libros es real lo que los dicen o no, pero lo más importante y lo más definitorio es la imagen. Y a veces, muchas veces nos pasa que como yo decía, el proceso de gliosis reactiva y las fenestras son muy chiquitas, eso es un proceso progresivo, y a veces cuando tocamos el catéter, que nos ha pasado, a veces nosotros provocamos la obstrucción del sistema. O tocamos el catéter, o a veces cuando tomamos una muestra de líquido en una válvula, que hace mucho tiempo que está colocada, a veces nos ha pasado que a los días el paciente sí tiene clínica de hipertensión intracraniana. Por eso, generalmente uno recomienda no guiarse por la semiología valvular, y lo más importante es la imagen. Perfecto. Bueno, y la última, sí, ya en virtud del tiempo vamos terminando. Piensen las preguntas si tienen alguna más, porque ya estamos cerrando, pero los catéteres impregnados con antibióticos, ¿se están usando en el hospital? ¿Se están usando en el país? En el hospital, no. Es un tema de costos, son muy caros, o sea, salen entre 3 a 4 veces capaz más caros que con los catéteres convencionales. A nivel de país,
por lo que tengo entendido tampoco, pero bueno, eso, la bibliografía está y obviamente, bueno, qué sé yo. Sí, tal vez habría que ver con el tiempo si Sobrepasa, realmente hay un sustento bibliográfico, ¿no? Con los catéteres venosos, la verdad es que hace unos cuantos años hubo una, digamos, una intención de usar dispositivos con antibióticos y la verdad que finalmente no mostraron un resultado contundente y no progresaron. Pero bueno, las válvulas la verdad que es más complejo todavía que un catéter venoso. sí, lo que habla la bibliografía en otras partes del mundo, justamente con este estudio que hicieron ahí en Inglaterra, es que les bajó la tasa de infecciones. El tema es que la válvula es más complejo porque no es solo eso, sino que tiene que ver todo el protocolo de la colocación de la válvula. Que haciendo el correcto protocolo se ve que disminuyen la tasa de infecciones, pero a veces es muy difícil saber si fueron por el catéter o por básicamente que fueron muy estrictos a la hora de colocar una válvula. Ese es el tema. Perfecto. Bueno, la verdad que fue sumamente instructivo, me pareció buenísimo, cosas que nunca había visto como pediatra. Nosotros en el hospital en este momento, les cuento a todos, la sala de neurocirugía se está utilizando para los pacientes que tienen infección por coronavirus y para los sospechosos. Entonces, los neurocirujanos hace 1 año y medio que no tienen su sala. Así que lo bueno de esto es que los pediatras tenemos pacientes internados en neurocirugía y vemos muchísimas cosas. La verdad es que la cantidad, el volumen de pacientes neuroquirúrgicos, yo la verdad que desconocía cuánto era, hasta que, bueno, la verdad que en la sala permanentemente tenemos 1 o 2 pacientes. Me parece que este Ateneo fue súper útil para que los pediatras podamos interiorizarnos más en el manejo y trabajar más en conjunto, ¿no? Saber cuándo llamarlos. Me parece que esto todo favorece a que el trabajo con los pacientes sea mucho más fluido. Así que bueno, muchísimas gracias Pablo por preparar todo esto, por la buena predisposición. No sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario, y si no te invito a hacer un cierre. Yo hice una pregunta, Natu. Ahí puse lo de Ay, la no la vi, pandemia. perdón, en el chat. Sí, lo de la pandemia. Pregunta porque no la tengo en el chat. Te preguntaba, Pablo, si en la pandemia bajaron los procedimientos en neurocirugía, incluida la colocación de válvulas, o hay más retraso en las consultas, los pibes llegan peor, etcétera. Si podés hacer algún comentario al respecto. Nosotros seguimos colocando la misma cantidad de válvulas de cero, lo que sí hubo un retraso, bajaron mucho el tema de las disfunciones del sistema, así que eso nos llamaba la atención porque no debería por qué bajar. Y sí hemos tenido casos de chicos del interior que nos han llamado, que están en un estado muy crítico y obviamente de muy lejos, que claramente nosotros lo que dijimos es que concentren en el centro más cercano que tenga de su lugar de donde vive, de su ciudad, porque no iban a llegar acá. Y a veces, viste, tal vez antes con la pandemia era más fácil traerlos al hospital, traerlos con el miedo, qué sé yo, que no lo querían llevar, y hemos tenido eso. Pero válvulas de cero hemos colocado igual, o sea, los pacientes con sospecha de hidrocefalia, con macrocefalia, o a veces nos llegan muchos pacientes, se los seguimos atendiendo, y durante toda la pandemia hemos estado operando. ¿Y lo de menores disfunciones creen que probablemente porque no lleguen esos pibes? Y a veces puede ser eso, puede ser que estén yendo a otro lugar, al lugar más cerca que tengan, o mismo en provincia. O sea, nos han dicho varios pacientes que se han operado en provincia, que tal vez si no hubiera sido la pandemia venían a nuestro hospital. Claro. Y en el CUNA también hay neurocirugía de guardia, ¿no? En el CUNA hay neurocirugía de guardia y en pediátrica, ¿no? Y en el Garrahan también. Gracias. Bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias a todos por estar del otro lado. Y nos vemos la semana que viene, nuevamente.
Buenísimo. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Pablo. Gracias, Nati. Chao, chao. Gracias a todos. Un abrazo.